Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos con aquella serie a la cual iniciamos el día lunes, la serie Recordar. Vamos a ver una temática, Dios recuerda, Dios se acuerda. Vamos a Génesis 8, al primer libro de la Biblia. En el versículo 1, dice así este pasaje bíblico. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y Dios recordó a Noé. Este versículo contiene la primera mención de la palabra acordarse o recordar en la Biblia. Mencionamos desde nuestro primer día una palabra recordar, la cual referenciamos en Éxodo 3 como aquel primer pasaje que mencionaba este término, pero aclarando que la traducción correcta es hacer memoria. Pero en sí, el término recordar, la primera referencia literal, la encontramos aquí, en este pasaje de Génesis 8:1. Recordar o acordar. Y se acordó Dios de Noé. O sea, en la Biblia nos está afirmando que Dios se acuerda, que Dios recuerda. Por lo tanto, pues esta primicia nos dice mucho acerca de lo que es el acordarse, que Dios recuerda. Todos sabemos quién era Noé. Noé era un varón justo, era un varón recto. Halló gracia ante los ojos de Dios. Ese era Noé. Un personaje que no pasa inadvertido en la palabra de Dios, que por el contrario, de él tenemos tanto que aprender. Durante el terrible cataclismo del diluvio, que sin duda es el evento más devastador hasta ahora en la historia del mundo, Dios todavía recordaba la fiel obediencia de Noé. Pero también vemos que Dios incluso recordaba a todo ser viviente. Porque eso es lo que dice este pasaje bíblico. No solamente de Noé se acordó Dios, sino de todas las bestias que estaban con Noé en el arca. Dios recuerda. Se acordó Dios de Noé. Dios no abandonó a Noé, no lo dejó a su suerte. Dios no olvidó a Noé. El día de ayer hablamos acerca de esto. Como el pueblo de Israel en su momento pensaba que Dios los había dejado, que Dios los había olvidado. Y menciona estos dos términos, dejar y olvidar. No, Dios no dejó a Noé. Dios nunca lo olvidó. Por el contrario, se acordó Dios. Podemos olvidar muchas cosas, ustedes y yo, demasiadas, pero Dios recuerda. Los hombres hoy se acuerdan más de las cosas malas de la gente que las cosas buenas que les han hecho. Recuerdan es las cosas malas que la otra persona le dijo, que las cosas buenas que le dijo, o las cosas malas que le hizo a las cosas buenas que le hizo. Eso es lo que recuerdan. Pero Dios siempre recuerda. Hebreos 6:10 me dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Miren lo que aquí me dice el autor del libro de los Hebreos. Dios no es injusto para olvidar. Bueno, todos sabemos que Él es justo. Que justo solo hay uno. Ese es Dios. Ese es Jesús. Ese es Cristo. Pero ¿saben ustedes que Dios se acuerda de cada una de nuestras obras? Porque Él es justo. Él no es injusto para olvidar. Y una de las pruebas fundamentales, una de las tantas pruebas que evidencia que el hombre es injusto, es que el hombre se olvida fácilmente de las buenas obras de otras personas y magnifican lo malo y minimizan, en lo mejor de los casos, porque casi siempre olvidan las buenas obras. Pero Dios dice que no olvida vuestra obra. Dios no lo olvida. Ahí está Dios. Por eso es que yo hago las cosas para Dios, porque el hombre olvida. Si las hago para el hombre, pues primero no es para el hombre, es para Dios, para que me vea Dios. Pero en segundo lugar, el hombre olvida. Constantemente nos recordamos, es que usted se ha olvidado de esto, es que usted se ha olvidado de todo esto. Y nos recriminamos permanentemente en acusaciones mutuas con respecto a esto. Pero Dios nunca olvida. ¿Y saben lo que dice aquí vuestra obra? Me dice, y el trabajo de amor. Dios nunca olvida el trabajo de amor. Nunca lo hace. No olvida mi obra, vuestra obra. Nunca lo olvida, porque Él es justo. Y el trabajo de amor, porque Dios conoce mi corazón, el corazón con el cual yo hago mi trabajo de amor, cuando yo lo hago con amor. Es un trabajo lleno de amor, que no solamente es porque se me delegó, no solamente es porque eso es lo que yo tengo que hacer, sino porque lo hago con amor, que habéis mostrado hacia su nombre. El amor, ¿hacia quién? Hacia el nombre del Señor. Y así usted crea, y así usted piense que la gente olvida, y es cierto, la gente olvida. Eso no tiene por qué marcar su vida. Tantos hijos de Dios pues toman decisiones en su vida que porque la gente se olvida de lo que han hecho aquí, de lo que han hecho allá, que no se valora el trabajo que hicieron. Pero eso no tiene por qué ser determinante en su vida, ni en un sentido ni en el otro. Lo único que usted debe tener claro es que Dios es justo y Él nunca olvida. Nunca. Eso nos tiene que llenar a nosotros es de alegría. Nos tiene que llenar a nosotros de gozo. Señor, gracias porque tú nunca olvidas, de gratitud. Gracias, tú nunca olvidas. Y por el contrario, me apego más a Dios. Dependo más de Él. Dios nunca olvida. Pero los hombres, por el contrario, se apegan de aquellos los cuales olvidan y no buscan a Dios, que nunca olvida. La gente busca a aquel que es injusto. Parecería absurdo, pero abandonan, o más bien, no buscan a aquel que es justo, que es Dios. Lo que dice Dios nunca olvida eso. Y eso es lo que dice aquí, el trabajo, miren, la obra me dice, el trabajo de amor. Y en tercer lugar, el servicio. No olvida 3 puntos fundamentales: vuestra obra, vuestro trabajo de amor y vuestro servicio. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, cuando ustedes perseveran y permanecen en el servicio, Dios nunca lo olvida. Otros lo pueden olvidar, inclusive los mismos santos pueden olvidar eso. Pero Dios nunca lo hace. Dios siempre se acuerda. Así como Dios se acordó de Noé, así Dios se acuerda
de usted. Así Dios se acuerda de su obra, de su trabajo de amor y de su servicio. Tampoco Jesús, tampoco Dios olvida jamás una promesa. La primera mención de recordarle el Nuevo Testamento es el testimonio inspirado por el Espíritu. El espíritu de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Bueno, ahí Dios obró un milagro. Ahí en Zacarías y concretamente en Elizabeth, la madre de Juan. Vamos entonces a los versículos clave. Dice Lucas 1, bendito el Señor de Israel. Dice Zacarías, el espíritu de Zacarías, que ha visitado y redimido a su pueblo, dice, para hacer misericordia, versículo 72, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Esta promesa se había hecho 2000 años antes, pero Dios se acordó y se cumplió en los tiempos de Zacarías. Dios incluso se acuerda hasta de los gorriones, de los animales. ¿Se acuerdan? Así como se acordó de las bestias en los tiempos de Noé, ahí en Génesis 8. Que Dios se acordó de Noé, pero también se acordó de las bestias que estaban con él, ahí en el arca. Pues el Nuevo Testamento ratifica eso. Mi Señor, nuestro Señor nos habla aquí, en Lucas 12, versículos 6 al 7, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza, todos están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Resaltemos esto con el cual finaliza el versículo 6. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni un solo pajarillo. Dios se acuerda de ello también. Hasta se acuerda los tiene contados. ¿Quién puede contar los cabellos que están en su cabeza? Pues ninguno, pero Él sí. Bueno, algunos de nosotros cada vez tenemos menos cabello en la cabeza. De los cabellos que tengo hoy, solamente no serán los que yo tengo mañana o los que tendré dentro de 5 años o 10 años. Pero dice, no temáis, pues. Esto lo emplea el Señor dentro del lenguaje que Él usaba frecuentemente. Aquel lenguaje figurado. No temáis, pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, si Dios no se olvida de ninguno de estos gorriones, ustedes valen muchísimo más. O sea, Dios recuerda, Dios nunca olvida. Y ciertamente, Él recuerda a sus propios hijos. El Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce su condición actual. Señor, es que aquí entre tú y yo, las personas afuera seguramente no se dan cuenta, pero tú sabes, Señor, que tengo tantos faltantes. Él conoce su condición. Aquí a la cual usted no expone. Aquí a la cual, aquella condición, la cual la gente no conoce. Pero tú conoces, Señor, aún mis dudas. Tú conoces mis titubeos. Tú conoces mi condición. Conoces mis debilidades. Tú conoces mis temores. La gente no los ve. Mi familia no la ve, pero tú la conoces, Señor, porque ante mi familia yo tengo que sacarla adelante. Pero tú conoces que aún tengo temores, que aún tengo miedos. Tú conoces.
Y Él conoce, y ¿qué es lo que me dice aquí el salmista en segundo lugar? Y se acuerda. Conoce y se acuerda. Y se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda. Se acuerda que sí, que vamos decayendo poco a poco. Eso se llama entropía. Poco a poco vamos decayendo. Aún este cuerpo poco a poco va decayendo. Seguramente algunos dicen, no, pero es que yo ahora me siento más saludable que hace 30 años, hace 20 años. Bueno, eso puede ser posible. El hecho es que usted va decayendo. Va decayendo hasta tal punto que muere. La muerte es una prueba inconfundible de la entropía, de un proceso de decadencia que tenemos. ¿Se acuerda? Y Él se acuerda para tener misericordia de nosotros. Se acuerda de que somos polvo. Sí. Y al polvo volveremos. Pero como Él se acuerda que somos polvo y se acuerda de mi condición, Él ha tenido misericordia de mí. Esto está en el Antiguo Testamento. Y por eso es que por medio de Cristo yo tengo la vida eterna. Pues que por medio de Cristo Él me ha dado la muerte para resurrección de vida y de vida eterna. Y como Él se acuerda, Él sabe que este cuerpo que yo tengo, mortal, aquí en esta tierra, o sea, terrenal, será transformado. Incluso, continuando con este tema, después de que los hijos de Israel se habían hundido profundamente en la idolatría, en tantas ocasiones esto ocurrió, por cierto, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la idolatría. Por eso la advertencia del Señor. Aún desde los 10 mandamientos, desde Éxodo 20, y caían en idolatría. ¿Por qué? Porque no se acordaban de la palabra de Dios. Pero no solamente esto. Usted me podría decir, pero es que ellos la conocían de memoria. Bueno, sí. Pero sí sabemos, pero usted y yo sí sabemos algo también. De acuerdo a lo que hemos venido compartiendo en esta, digamos, en esta semana, lo corto que hemos podido compartir y lo mucho que nos falta, por cierto. De aquí hasta sería recordar. Sabemos que yo tengo que recordar, sí, la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios. También recordar las obras de Dios. Porque Israel se olvidaba de las obras que Dios había hecho por su pueblo, de cómo Dios lo liberó. Pero ahí también vemos que ellos perdían fácilmente la memoria, el pueblo de Israel. Y se hundían en idolatría. ¿Y saben por qué? Porque tal como lo hemos venido compartiendo, aún en estos 2 últimos días, ayer, antes de ayer, aún desde el primer día, desde el día lunes de esta semana, cuando yo me acuerdo, eso me lleva a meditar. Recordar no simplemente por hacer memoria, no es simplemente un registro. Recordar un registro que está en mi memoria. Algunos hablan acerca de memoria fotográfica. No. Lo hago es para meditar, meditar, meditar. Y el pueblo se olvidó de meditar. Deleitarse en la palabra de Dios. Entonces, cae en idolatría. Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Diles a ellos que yo me acuerdo, y estamos hablando, el entorno de todo esto tiene que ver con la idolatría, pero que yo me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Usted hoy está apartándose de Dios? ¿O su corazón se está enfriando?
Usted está viendo este programa seguramente por X o Y razón, pues no tiene algo más que hacer, pero su corazón se está enfriando. Miren, Dios se está acordando de usted. Y Dios se acuerda de la fidelidad, de su fidelidad, de la fidelidad de tu juventud. Cuando usted comenzó en las cosas de Dios, cuán fiel era usted a Dios, a su palabra, a su familia, espiritual inclusive. Dios se acuerda de ello hoy. ¿Se acuerdan? Porque Él es misericordioso. Porque Él es justo. Y Él es justo y se acuerda de sus obras, de su trabajo de amor. Se acuerda de Dios. Mira lo que dice, del amor de tu esposorio. Dios se está acordando de todo ello. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, aún en medio de tus dificultades, de tus desiertos, tú andabas en pos de mí. Yo me acuerdo de ello. Dios se acuerda de usted. Dios eso nunca lo olvida. El pueblo de Israel cayó en idolatría, pero Dios se acuerda de ello. Usted está seguramente apartado de Dios. Su vida espiritual está seca. Oiga lo que Dios le dice en este momento. Dios se acuerda de usted, de ello. ¿Y para qué quiere Dios que usted se acuerde de ello? Para volver, como dice Apocalipsis, a su primer amor. Dios recuerda, claro, tanto el mal como el bien, por supuesto. Lo único que elige no recordar, esto ya lo hemos visto, por cierto, es el pasado pecaminoso de aquellos que han venido a Cristo en busca de perdón. ¿Se acuerdan de Hebreos 10:17? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios recuerda. Dios se acuerda de Noé. Dios se acuerda de sus buenas obras, de su trabajo de amor, de su servicio. Dios se acuerda aún de sus primeros pasos en su juventud, o sea, en su juventud espiritual cristiana, en el amor de su esposorio. Vuelva a Dios. Vamos a orar. Señor, Dios mío, tú recuerdas. Tú eres justo, Dios. Tan justo eres que tú no olvidas, no Dios, tú recuerdas. Y así como te acordaste de Noé, aún de las bestias que están con Noé en el arca, así tú te acuerdas de mí. Señor, tú eres justo. Dios se acuerda de sus obras. Solamente nadie lo hace. No importa que otros no se acuerden, no importa. Pero Dios sí. Dios se acuerda de sus obras. Dios se acuerda de su trabajo de amor. Dios lo ve y se acuerda. Y nunca lo olvida. Dios se acuerda de su servicio. Dios se acuerda. Dios se acuerda aún si usted se ha apartado de Él. Se acuerda aún de aquellos primeros pasos en su vida espiritual, de su juventud, del amor de su esposorio, cuando usted está en su primer amor con Él. Dios se acuerda de cuando y cómo usted le buscaba aún en medio de un desierto. Cuando no había nada sembrado. Cuando usted estaba luchando, saliendo adelante. Porque se olvidó usted de Dios. Dios no se olvida, jamás. Pero hoy Dios está recordando esto de usted. Ahora busque a Dios. Dígale, Señor, gracias por acordarte de mí. Y acordarte de mis obras, de mi trabajo de amor, de mi servicio. Pero también tú te acuerdas, oh Dios, Señor, de cuando yo te buscaba. Perdóname, mi Señor. Perdóname. Y por eso yo hoy voy en pos de ti y te busco.
Que el Dios que se acuerda de usted lo bendiga en esta noche. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. No olvidemos, mañana nos vemos nuevamente aquí en Abre los Cielos y tenemos nuestro especial del viernes. Mañana tenemos una temática muy importante para compartir. El lunes de esta semana que viene, seguiremos con nuestra serie Recordar. Por favor, antes de apagar su dispositivo, si este programa ha sido de bendición para usted, póngale me gusta, el dedito para arriba, póngale like, húndalo ahí, comparta este video con otros y suscríbase por favor a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Dios los bendiga.